Déjame contarte algo que me costó años entender y que probablemente nadie te ha explicado con la claridad que merece. Durante mucho tiempo yo hacía todo lo que se supone que hay que hacer. Vigilaba mis carbohidratos, evitaba los dulces, medía mis niveles con disciplina y aún así la balanza no se movía. El sobrepeso seguía ahí, terco, como si mi cuerpo se hubiera propuesto ignorar todo mi esfuerzo. Y lo más frustrante era que yo pensaba que estaba comiendo bien. Comía proteína, sí, pollo, huevos, atún, todo lo que dicen que uno debe comer cuando vive con diabetes y quiere cuidar su peso. Pero había 3 errores con la proteína que yo cometía todos los días sin darme cuenta. Y esos 3 errores fueron los que me mantuvieron con sobrepeso durante años. Hoy quiero compartirlos contigo, porque estoy convencido de que muchos de ustedes están cometiendo exactamente los mismos, sin saberlo, igual que me pasó a mí. Antes de continuar, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque el tercer error es el que menos personas conocen y probablemente es el que más te está afectando. Y no te preocupes, no te voy a llenar la cabeza de términos complicados ni de fórmulas imposibles. Voy a hablarte como le hablaría a un amigo sentado frente a mí, con una taza de café, contándole lo que aprendí después de mucho tropezar. Empecemos por entender algo fundamental, algo que cambió por completo mi manera de ver la comida. La proteína no es solamente un ladrillo para los músculos. La proteína es una de las herramientas más poderosas que tiene tu cuerpo para regular el hambre, para mantener estables tus niveles de azúcar y para ayudarte a conservar la masa muscular mientras pierdes grasa. Cuando uno vive con diabetes, cuidar la masa muscular no es un lujo, es una necesidad. Porque el músculo es el lugar donde tu cuerpo guarda y utiliza gran parte del azúcar que circula por tu sangre. Mientras más músculo tienes y mientras mejor funciona ese músculo, mejor maneja tu cuerpo el azúcar. Entonces, la proteína no es solo cuestión de verse bien o de sentirse fuerte. Es una pieza central de todo el rompecabezas. Y cuando uno la maneja mal, todo lo demás se descontrola, aunque uno esté haciendo un esfuerzo enorme en las otras áreas. Ahora sí, vamos al primer error. Y este es tan común que me atrevería a decir que la mayoría de las personas que están escuchando lo cometen. El primer error es no comer suficiente proteína, así de simple y así de complicado a la vez. Durante años yo creía que estaba comiendo bastante proteína, porque en mi mente yo veía el pollo en mi plato y pensaba, listo, ya cumplí. Pero cuando finalmente me senté a mirar de verdad cuánta proteína estaba comiendo a lo largo del día, me llevé una sorpresa enorme. Estaba comiendo apenas una fracción de lo que mi cuerpo realmente necesitaba. El desayuno muchas veces era café con un pan o una fruta, sin nada de proteína. El almuerzo tenía un poco, sí, pero la porción era pequeña, del tamaño de la palma de mi mano, y a veces ni eso. Y la cena, cuando llegaba cansado, terminaba siendo lo que hubiera, casi siempre carbohidratos, casi siempre poca proteína. El problema con no comer suficiente proteína es que tu cuerpo empieza a mandarte señales de hambre todo el tiempo. Tú comes y una hora después ya tienes hambre otra vez. ¿Te ha pasado? A mí me pasaba constantemente y yo pensaba que era un problema de fuerza de voluntad, que yo era débil, que no tenía disciplina. Pero no era eso. Era que mi cuerpo, al no recibir suficiente proteína, no lograba sentirse satisfecho. La proteína es el nutriente que más te llena, el que más tiempo te mantiene sin hambre. Cuando falta, tu cuerpo te pide comer más, y casi siempre te pide comer más de lo que menos te conviene, que son los carbohidratos rápidos, los dulces, el pan, las galletas, y así, sin darte cuenta, terminas comiendo de más. No porque seas débil, sino porque tu cuerpo está buscando desesperadamente algo que le falta. Cuando yo empecé a aumentar mi proteína, poco a poco, sin exagerar, algo cambió. Empecé a sentirme lleno por más tiempo. Ese hambre constante que me perseguía todo el día empezó a calmarse. Y sin proponérmelo, empecé a comer menos de las cosas que me estaban haciendo daño, simplemente porque ya no tenía esa ansiedad. Comer suficiente proteína en cada comida, empezando por el desayuno, fue el primer paso que de verdad movió la aguja para mí. Y quiero detenerme en eso del desayuno, porque es clave. Muchas personas arrancan el día casi sin proteína, y eso marca el tono de todo el resto de la jornada. Un desayuno con proteína, con huevos por ejemplo, o con algo que de verdad alimente, cambia por completo cómo te sientes durante toda la mañana y cómo llegas al almuerzo. Llegas con hambre controlada, no con esa hambre feroz que te hace comer cualquier cosa. Pero aquí hay algo importante que quiero aclarar, porque no quiero que salgas de aquí pensando que se trata de comer proteína sin límite. No se trata de eso. Se trata de comer una cantidad adecuada para ti, distribuida a lo largo del día. Y eso es algo que vale la pena conversar con la persona que cuida tu salud, con tu médico o con quien te acompaña en tu tratamiento. Cada persona es distinta
Y especialmente cuando uno vive con diabetes, hay cosas que se deben considerar de manera individual. Lo que yo te comparto es mi experiencia y lo que aprendí, para que tú lo lleves a tu propia conversación con quien te cuida. Yo no estoy aquí para reemplazar a tu médico, estoy aquí para acompañarte, para compartir contigo, y para que juntos entendamos mejor estas cosas que muchas veces nadie nos explica con paciencia. Bien, ese era el primer error, no comer suficiente proteína. Ahora vamos al segundo, que es más sutil, y por eso engaña a mucha gente. El segundo error es concentrar toda la proteína en una sola comida del día. Déjame explicarte por qué esto importa tanto. Yo tenía un amigo que me decía, mira, yo sí como suficiente proteína, en la cena me como un buen pedazo de carne. Y sí, era cierto, en la cena comía bastante, pero durante todo el resto del día casi nada. El desayuno sin proteína, el almuerzo con muy poca y toda la carga de proteína concentrada en la noche. Y aunque la suma total del día pudiera parecer suficiente, el resultado no era el mismo que si esa proteína estuviera repartida. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no puede aprovechar de golpe una cantidad enorme de proteína en una sola comida de la misma manera que la aprovecha cuando la recibe en porciones a lo largo del día. Tu cuerpo trabaja mejor cuando recibe proteína de manera regular, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Es como regar una planta. Si tú le echas toda el agua de la semana de un solo golpe, la mayor parte se desborda y se pierde, y la planta pasa el resto de la semana sedienta. Pero si le das un poco de agua cada día, la planta se mantiene sana y bien nutrida. Tu cuerpo funciona parecido con la proteína. Un poco en cada comida mantiene a tus músculos alimentados, mantiene tu hambre bajo control durante todo el día y ayuda a que tu cuerpo conserve y hasta construya músculo, ese músculo tan importante para manejar el azúcar. Cuando yo empecé a repartir mi proteína, en lugar de dejarla toda para la noche, noté que mi hambre estaba mucho más estable durante el día. Ya no llegaba a la cena muerto de hambre, dispuesto a comerme lo que fuera. Llegaba tranquilo, con hambre normal, y eso hacía que comiera porciones más razonables. Y también noté algo en mi energía, esas caídas de energía a media mañana o a media tarde, esos momentos en los que solo quería tirarme a dormir o buscar algo dulce para revivir, empezaron a disminuir, porque mi cuerpo estaba recibiendo lo que necesitaba de manera constante, en lugar de vivir en montaña rusa, con un pico enorme en la noche y un desierto durante el día. Repartir la proteína también tiene otro beneficio que a mí me sorprendió. Ayuda a que tus comidas sean más equilibradas de manera natural. Cuando tú te propones incluir una porción de proteína en el desayuno, automáticamente ese desayuno deja de ser solo pan con café o solo una fruta, se convierte en algo más completo, más balanceado. Y ese mismo principio se aplica al almuerzo y a la cena. La proteína se convierte en el ancla de cada comida, y alrededor de ella todo lo demás se organiza mejor. Los vegetales encuentran su lugar, los carbohidratos se moderan solos, y el plato entero se vuelve más amigable para alguien que vive con diabetes y quiere cuidar su peso. Ahora quiero que respires un momento conmigo, porque vamos a llegar al tercer error, y este es el que de verdad me cambió la perspectiva. Este es el error del que casi nadie habla, y es probablemente el que más te está afectando sin que lo sepas. El tercer error es elegir mal el tipo de proteína, y específicamente comer demasiada proteína que viene acompañada de cosas que sabotean todo tu esfuerzo. Déjame explicarte, porque esto es delicado y quiero que quede claro, no toda la proteína viene sola. Muchas veces la proteína que comemos viene empaquetada junto con otras cosas. Piensa en las carnes procesadas, en los embutidos, en las salchichas, en el jamón de máquina, en el tocino. Todas esas cosas tienen proteína, sí, pero vienen cargadas de grasas poco saludables, de mucha sal y de una cantidad de aditivos que tu cuerpo no necesita para nada. Yo cometía este error todo el tiempo. Yo pensaba, bueno, esto tiene proteína, entonces está bien. Y me comía mis salchichas por la mañana pensando que estaba haciendo algo bueno por mi cuerpo, pero en realidad estaba metiendo, junto con esa proteína, un montón de cosas que trabajaban en mi contra. Y hay otra cara de este mismo error, que es igual de importante. A veces la proteína en sí está bien, pero la manera en que la preparamos lo arruina todo. Un pedazo de pollo puede ser una excelente fuente de proteína, pero si ese pollo lo empanizas, lo fríes en aceite abundante y lo bañas en una salsa dulce, ese pollo ya dejó de ser tu aliado y se convirtió en tu enemigo. La proteína quedó enterrada debajo de una montaña de harina, de aceite y de azúcar escondida en la salsa, y tú te lo comes pensando, estoy comiendo pollo, estoy comiendo proteína, estoy portándome bien, pero tu cuerpo recibe algo muy distinto de lo que tú crees que le estás dando. A mí me tomó tiempo entender esto, porque nadie me lo había explicado así.
Yo veía la palabra proteína y la trataba como si fuera automáticamente buena, sin importar cómo venía ni cómo la preparaba. Y ese fue quizás mi error más costoso, porque estaba comiendo proteína, sí, cumpliendo con mi cuota, repartiéndola incluso, pero era una proteína que venía acompañada de todo lo que yo estaba tratando de evitar. Era como cerrar la puerta de adelante con llave, mientras dejaba la puerta de atrás abierta de par en par. El cambio vino cuando empecé a fijarme no solo en si estaba comiendo proteína, sino en qué tipo de proteína y cómo estaba llegando a mi plato. Empecé a preferir las fuentes de proteína más limpias, las más sencillas. El pollo a la plancha en lugar del pollo frito, el pescado cocinado de manera simple, los huevos preparados sin exceso de grasa, las legumbres como los frijoles y las lentejas, que además de proteína traen fibra, que es una gran aliada para quien vive con diabetes. Empecé a mirar los embutidos con otros ojos y a reservarlos para ocasiones muy contadas, en lugar de hacerlos parte de mi rutina diaria. Y empecé a prestar atención a las salsas, a los empanizados, a todo eso que se cuela en el plato y que uno ni siquiera registra. Este tercer cambio, para mí, fue el que finalmente destrabó todo. Porque yo ya estaba comiendo suficiente proteína y ya la estaba repartiendo, pero seguía sin ver los resultados que esperaba. Y era precisamente porque la calidad de esa proteína y la manera en que la preparaba estaban saboteando en silencio todo mi esfuerzo. El día que junté las tres cosas, comer suficiente proteína, repartirla a lo largo del día y elegir fuentes limpias preparadas de manera sencilla, ahí fue cuando por fin las cosas empezaron a moverse. Quiero que entiendas algo, y quiero decirlo con mucho cuidado. Nada de esto sucede de la noche a la mañana. No se trata de un truco mágico ni de una solución instantánea. Se trata de pequeños cambios sostenidos en el tiempo, de decisiones que uno toma comida tras comida, día tras día. Y se trata también de tener paciencia con uno mismo, de no castigarse cuando un día las cosas no salen perfectas. Yo cometí estos errores durante años, y no me di cuenta hasta que alguien me ayudó a verlos. Así que si tú los has estado cometiendo, no te sientas mal contigo mismo. Simplemente nadie te lo había explicado. Y ahora que lo sabes, tienes en tus manos algo valioso, algo que puedes empezar a aplicar poco a poco, a tu ritmo. Déjame recapitular contigo para que se te quede grabado. El primer error, no comer suficiente proteína, lo cual te deja con hambre todo el día y te empuja hacia los alimentos que menos te convienen. El segundo error, concentrar toda la proteína en una sola comida en lugar de repartirla, lo cual hace que tu cuerpo no la aproveche bien y que tu hambre y tu energía anden en montaña rusa. Y el tercer error, elegir mal el tipo de proteína o prepararla de una manera que la arruina, comiendo embutidos cargados de cosas que no necesitas, o fritos y empanizados que entierran lo bueno debajo de lo malo. Esos tres errores, juntos, son los que a mí me mantuvieron con sobrepeso durante años, a pesar de todo mi esfuerzo. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarte algo importante. Todo lo que te he compartido hoy es mi experiencia personal y lo que aprendí en mi propio camino. No es una receta que sirva igual para todos, ni es una indicación médica. Cada persona que vive con diabetes tiene su propia situación, sus propios números, sus propias necesidades. Por eso, antes de hacer cambios importantes en tu alimentación, conversa con tu médico o con la persona que cuida tu salud. Lleva estas ideas a esa conversación. Pregunta, cuestiona, infórmate. Tú eres el protagonista de tu salud, y mientras más entiendas, mejores preguntas vas a poder hacer y mejores decisiones vas a poder tomar junto a quien te acompaña. Quiero que te vayas de aquí con una idea sencilla, una que puedas aplicar desde tu próxima comida. La próxima vez que te sientes a comer, hazte tres preguntas rápidas. Primero, ¿estoy incluyendo una buena porción de proteína en este plato? Segundo, ¿estoy repartiendo mi proteína a lo largo del día o la estoy dejando toda para una sola comida? Y tercero, ¿de dónde viene esta proteína y cómo está preparada? ¿Es una fuente limpia y sencilla o viene enterrada bajo grasas, sal, harinas o salsas dulces? Solo con hacerte esas tres preguntas, comida tras comida, ya estás dando un paso enorme. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Empieza con una comida, empieza con el desayuno de mañana, y desde ahí ve construyendo. Yo sé lo que es sentirse frustrado. Yo sé lo que es hacer todo el esfuerzo del mundo y no ver los resultados. Yo sé lo que es mirarse al espejo y preguntarse, ¿qué estoy haciendo mal? Y por eso quise compartir contigo estos tres errores, porque ojalá alguien me los hubiera explicado a mí mucho antes. Me habría ahorrado años de frustración, años de sentirme derrotado sin entender por qué.
Si algo de lo que dije hoy te ayuda, aunque sea una sola de estas 3 ideas, entonces valió la pena que estuvieras aquí conmigo hasta el final. Cuídate mucho. Cuida tu cuerpo con cariño y con paciencia. Rodéate de personas que te apoyen en este camino. Y recuerda que cada pequeño cambio que haces hoy es una semilla que vas a agradecer mañana. No estás solo en esto. Vamos paso a paso, juntos y con calma. Nos vemos en el próximo. Y hasta entonces, cuídate mucho.